Hola amado, Dios te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Iniciamos un nuevo libro de la Biblia, el libro del profeta Amós, uno de los pastores de Tecoa, como así él mismo lo dice. Y cada día vamos avanzando más en la palabra del Señor, estudiando, profundizando en estos maravillosos mensajes que Dios nos ha dejado aquí en su palabra. Mira lo rápido que hemos avanzado. Ya estamos en Amós, y Amós es un nombre hebreo que deriva del verbo amás, que significa cargar. Por lo tanto, el nombre significa el que lleva una carga, lo que encaja muy bien con las graves y solemnes mensajes que el profeta tuvo que recibir para que él los diera. Es interesante este libro. El nombre Amós no se halla en ninguna otra parte del Antiguo Testamento, pero sus mensajes son especiales. Y algo interesante también en este profeta es que él no era muy instruido. Era un humilde pastor de ovejas, como él mismo lo dice aquí en su palabra, en su mensaje. No tenía mucho estudio, no había participado ni había sido estudiado tampoco en la escuela de los profetas. Pero como sucedió con Amós, los que tienen relativamente escasa instrucción y han disfrutado de pocas oportunidades para instruirse, cuando son elegidos para efectuar una magna obra para Dios, comprueban que la excelencia del poder es de Dios y no de nosotros. Esto lo dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 7. Dios puede llamar al que quiera, al humilde, y lo puede exaltar, engrandecer. Mira, Amós, no muy instruido, pero Dios lo utilizó, y su mensaje tiene un mensaje cargado de mucha elocuencia, poca vista en el Antiguo Testamento, en los profetas. Así que es interesante todo lo que Dios puede hacer a través de nosotros cuando nos dejamos utilizar por Él. No pongas más excusas, querido hermano. Es que yo no sé leer bien, es que yo no he estudiado, es que yo esto, es que yo aquello. No, es Dios quien capacita, es Dios quien instruye. Y cuando Él llama es porque Él quiere hacerlo, quiere capacitar. El propósito principal del profeta Amós fue llamar la atención del pueblo de Dios a sus pecados y, hasta donde fuese posible, instarlo al arrepentimiento. Y los mensajes del profeta Amós, al igual que Oseas, fue enviado especialmente a el reino del norte, a Israel, a las 10 tribus que estaban allí en este reino, aunque también en algunos momentos él se centra en el reino del sur y da sus mensajes allí. El libro de Amós comienza con una serie de mensajes de juicio contra las naciones vecinas de Israel debido a sus pecados y transgresiones. Así que algo interesante que vemos en este libro es que la soberanía de Dios, así como lo hemos visto también en otros libros, la soberanía de Dios está por encima de toda la tierra. Él gobierna y domina toda la tierra. No solamente es el pueblo de Israel o Jerusalén, el reino del sur, no, sino todas las demás naciones. Por ejemplo, en el capítulo 1 se mencionan juicios específicos contra Damasco, Gaza, Tiro y Edom, entre otros pueblos, por sus actos de violencia, traición y crueldad. El mensaje principal es que Dios es justo y juzgará a todas las naciones por sus acciones. La aplicación de este capítulo puede ser recordar que Dios es un Dios justo que no tolera la maldad y el pecado. Nos invita a examinar nuestras propias acciones y a buscar la justicia, la misericordia y la compasión en nuestras vidas. También nos recuerda que las consecuencias de nuestras acciones pueden tener repercusiones tanto a nivel individual como colectivo. Amós 1 nos desafía a considerar la importancia de vivir de acuerdo con los principios de justicia y amor de Dios, y a reconocer que nuestras acciones tienen consecuencias. Nos anima el profeta a buscar la reconciliación con Dios y a vivir de manera que refleje su carácter de amor y justicia en todo lo que hacemos. Así que, querido hermano, es interesante todo lo que Dios nos habla a través del profeta Amós. Sus mensajes fueron dados en los tiempos en que Israel estaba en su apogeo, había prosperidad. En los tiempos de Jeroboam II había prosperidad en aquel entonces, así que en ese tiempo Amós es enviado a dar sus mensajes.
Por tal motivo, al Amós mencionar que su ministerio estuvo centrado alrededor de los tiempos de Jeroboam II, rey de Israel, allí en el reino del norte, que él reinó en el año 793 al 753 a.C., pero también menciona a Usías, rey de Judá, que vivió hasta el año 740 a.C., pero que tomó a su hijo Jotán como corregente en el 750 también a.C. Como no se mencionan otros reyes, parece entonces que Amós no estuvo en actividades después del año 740. No tenemos información sobre la fecha precisa del comienzo del ministerio de Amós. Simplemente podremos situarnos que él estuvo en estos reyes, en el tiempo de estos reyes: Jeroboam II, rey de Israel, y Usías, rey de Judá. Por eso podríamos decir que hasta el 740 a.C., hasta allí llegó su ministerio. Pero lo importante no es tanto la fecha en la cual se escribe el mensaje, sino lo importante es el mensaje que se escribió. Dios, a través del profeta Amós, nos quiere enseñar y nos quiere dar fortaleza y hacer llamados de arrepentimiento, porque este es el mensaje del profeta Amós, que tú y yo busquemos arrepentimiento. Es lo que Dios quiere a través de este libro. Leamos entonces la palabra del Señor. Dice la Biblia, Amós 1. Las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Varias cositas aquí. Ya te mencioné la fecha en la cual estos reyes reinaron, y por eso la fecha en la cual se pudo situar el ministerio de Amós, aunque no conocemos su inicio, pero más o menos podremos ver en qué tiempo estuvo. Se menciona que era un pastor de Tecoa. Tecoa era un pueblito pequeñito cerca a Judá, pero también tenía límites allí con el reino del norte. Por eso fue fácil para que Amós llegara hasta allí a dar sus mensajes al reino del norte, en Samaria. Interesante que este hombre no era empleado, sino que él era independiente, era un hacendado. Tal vez podría ser un rico hacendado o un humilde agricultor. De todas maneras, era independiente, tenía la facilidad para dejar su rebaño y salir a dar los mensajes que Dios le había encomendado. Interesante todo esto. Ahora se menciona también un terremoto. No se sabe con exactitud la fecha en la cual ocurrió este terremoto. Lo cierto es que varios historiadores afirman que este terremoto se produjo cuando el rey Usías entró atrevidamente en el templo para quemar incienso. En ese entonces, por el agravio de este rey, hubo un gran terremoto, pero no sabemos con exactitud en qué tiempo pasó. Esta historia la puedes encontrar allí en el segundo libro de Crónicas, capítulo 26, especialmente del versículo 16 al 20. Allí encuentras esa historia. Puedes ir segundo de Crónicas 26 y encontrarás el agravio terrible que cometió Usías al entrar al templo y tomarse atributos que no le correspondían. Ese es una historia muy interesante. Ahora dice el versículo 2: dijo Jehová, rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán y se secará la cumbre del Carmelo. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Damasco y por el 4º no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Este Damasco era la ciudad más representativa de Siria. Por tal motivo era un mensaje enviado para los sirios al mencionar a Damasco, así como en Oseas se mencionaba mucho a Efraín, o en Joel también. Efraín la tribu más representativa del reino del norte. Por tal motivo, al mencionar a Efraín, se estaba haciendo referencia a todas las 10 tribus. De igual manera, aquí con Damasco, la nación o la ciudad más representativa, que también tiene que ver su mensaje para todo Siria. Ahora, cuando dice por 3 pecados y 4, no quiere decir literalmente que así era. O sea, este número no es literal. Simplemente es una simbología que se utiliza para decir que la justicia de Dios o que la misericordia de Dios tiene un límite. Y cuando se rebosa ese límite, entonces llega su justicia. Mira, la diferencia entre Amós y Oseas. Oseas se encargó de relevar o de mostrarle relevancia al amor de Dios.
a través de su propia vida, como iba y buscaba a su esposa infiel. De la misma manera, Dios amaba abundantemente a su pueblo, a pesar que eran rebeldes, a pesar que se iban a idolatrías, adulterio espiritual y todo eso. A pesar de todo, Dios lo amaba. Así que Oseas se encarga de exaltar el amor de Dios, pero Amós, por su parte, se encarga de exaltar o de resaltar más bien la justicia de Dios, la justicia de Él, que no solamente está sobre el reino del norte y el reino del sur, sino sobre todas las naciones circunvecinas y sobre toda la tierra. Como estamos viendo aquí, Dios envía sus juicios también sobre Siria. Y por eso le dice, por 3 pecados y el cuarto, y como te dije, no es literal, simplemente es una forma de expresar que han llegado a su límite. Prenderé fuego en la casa de Hazael, dice, y consumirá los palacios de Ben-Hadad, eran los reyes allí de aquel imperio, y quebraré los cerrojos de Damasco, y destruiré a los moradores del valle de Abén, y los gobernadores de Bet-Edén, y el pueblo de Siria será transportado a Kir, dice Jehová. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Gaza y por el cuarto no revocaré su castigo, porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Ahora se menciona a Gaza. Gaza era una de las principales ciudades de Filistea. Aquí también se menciona a este imperio Filistea, que eran enemigos del pueblo de Dios, y a ellos también se le emiten sus juicios. Ellos también están bajo la soberanía de Dios, bajo el gobierno de Dios. Prenderé fuego en el muro de Gaza y consumirá sus palacios, y destruiré a los moradores de Asdod y a los gobernadores de Ascalón, y volveré mi mano contra Ecrón, y el resto de los filisteos perecerá, ha dicho Jehová el Señor. Así ha dicho Jehová, dice el versículo 9, por 3 pecados de Tiro, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom, y no se acordaron del pacto de hermanos. Tiro era la principal o una de las principales ciudades de los fenicios, así que para ellos también es emitido los juicios por cosas terribles que hicieron. Ellos se apartaban o estaban lejos de Dios, tenían sus propios dioses, pero a ellos les llegaba el mensaje también. Prenderé fuego en el muro de Tiro y consumirá sus palacios. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Edom, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural, y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado el rencor. Aquellos edomitas que eran hermanos parientes del pueblo de Israel, pero que le hizo guerra, terrible guerra al pueblo de Dios, también ellos recibieron sus juicios, porque no solamente atacó a los hijos de Dios, sino a sus propios hermanos, los edomitas, hermanos de los israelitas, pero le hicieron grande guerra. Versículo 12 dice, prende fuego en Temán y consumirá los palacios de Bosra. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de los hijos de Amón y por el cuarto no revocaré su castigo, porque para ensanchar sus tierras abrieron a las mujeres de Galaad que estaban encintas. Terrible esto. Y así termina el libro de Oseas también. Bueno, el capítulo 13. Leímos en esa profecía allí en Oseas que esto pasaría con la nación de Israel. Las mujeres embarazadas que serían abiertas, sus vientres. Terrible todo esto, y eso lo hizo esta nación, los amonitas. Recuerda que los amonitas eran hijos de Lot a través de este incesto que pasó con sus hijas. Una de sus hijas, las dos tuvieron hijos de su propio padre. Una tuvo a Amón y otra a Moab, los moabitas y los amonitas, pero eran parientes del pueblo de Israel a través de Lot. Sin embargo, le hicieron grande guerra al pueblo de Dios, y por esta causa reciben los castigos, los juicios de Dios, los juicios del Señor. Encenderé fuego en el muro de Rabá y consumirá sus palacios con estruendo en el día de la batalla, con tempestad en día tempestuoso, y su rey irá en cautiverio, él y todos sus príncipes, dice Jehová. Y aquí termina este capítulo. Pero es interesante, querido hermano, que todo lo que Dios nos habla a través del profeta Amós, aunque es para otras naciones, sin embargo, es un llamado para nosotros. Un llamado a prestarle atención a nuestros pecados y podernos arrepentir de esos pecados, para que podamos buscar el rostro de Cristo, podamos buscar reconciliación, y así Él nos perdone, nos restaure y nos llene de su poder.
Querido hermano, hoy Dios te está llamando porque Él quiere que tú te arrepientas de corazón, tú lo busques y tú te entregues a Él. Necesitas tomar una decisión hoy y es entregarte a Cristo Jesús. Mira que es algo que te he estado mencionando cada día a través de cada capítulo bíblico, a través de cada profeta, de cada libro, de cada mensaje que hay en la Biblia. Dios te llama a un arrepentimiento genuino, sincero, porque Él realmente te quiere salvar, pero no puede hacer nada si tú no tomas la decisión hoy de abrirle tu corazón. Hazlo, querido hermano, y disfrutarás de todas las bendiciones y las maravillas que Dios tiene para tu vida. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 1 del libro de Amós. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!